Muy buenas chicos, ¿qué tal estamos? Soy Javier, estamos en la segunda parte de la comparativa entre la JZ2000 a la derecha y la A90J a la izquierda. Toca comparativa en Dolby Vision. Me ha pasado una cosa curiosa y es que, como veis, sí, más o menos está viendo parecido como lo veo yo, más oscuro, en la realidad no se ve tan oscurecido. Pero como veis, las teles se parecen muchísimo, como el resto de la comparativa, incluso en color. Pero con una pequeña diferencia bastante notable, y es que, como veis, tengo la Sony en Dolby Vision brillo, mientras que la JZ2000 está en Dolby Vision oscuro. Si lo pongo en Dolby Vision IQ, como veis, en la JZ2000 casi no hay cambio, pero si lo pongo en oscuro en la Sony, como veis, ya es demasiado oscura para lo que debería ser. Aquí lo podéis ver como el Dolby Vision oscuro en la Panasonic es exactamente igual que el Dolby Vision brillo en la Sony. Por cierto, para esta segunda parte se ha calibrado las dos teles, así que ahora sí que están en plena igualdad de facultades, ¿no? De colorimetría, etc. Como podéis ver aquí, en la Sony es un pelín la gama, un pelín, pero muy poquito más oscura. Pero es que ya a niveles, ya os digo que ni siquiera teniéndolo lado a lado se podría apreciar bien. Quizá en el pelo un poquito, pero muy poco. Mientras que en la Pana no ocurre, pero ya os digo que es algo extremadamente pequeño. Aquí, por ejemplo, las luces de la ventana son un poquito más brillantes en la Panasonic. Y he puesto este trozo de Meridian porque quería ver la tonalidad de las pieles. Como veis, son súper parecidas, por no deciros iguales, o sea, igual. Así que, tal y como esperábamos y como comentamos en la... Fijaos ahora que salimos al exterior, como comentamos en la anterior parte de la comparativa, cuando se calibran las dos teles, el color es exactamente igual, ¿vale? Si yo pongo esta en Dolby Vision oscuro, como veis, sigue siendo excesivamente oscuro. Era un problema que tenía Sony con años anteriores y que parece, pues lo estoy viendo aquí, aún le pasa en algunas escenas. Por ejemplo, aquí se parece mucho más, pero este es más similar, ¿vale? No es igual, pero es más similar. La curva la sigue un poquito mejor. Vamos a irnos a escenas oscuras de esta misma serie. Vale, estamos en la parte final de esta película de Meridian. Como veis, insisto, la colorimetría, el color ese amarillo de la cueva es idéntica. Aquí cambia un poco la tonalidad de la arena. También es normal, cuando digo que están calibradas y son prácticamente iguales, tenéis que tener en cuenta que Sony no deja calibrar el modo HDR ni el modo Dolby Vision, sino que solo deja tocar el modo SDR y desde ese modo ella extrapola con una fórmula matemática las coordenadas a Dolby Vision y a HDR10. Con lo cual, ¿qué pasa? Pues que no es exacto. Es mucho mejor calibrar cada modo independiente, como deja hacer Panasonic o LG, que dejar solamente el modo SDR y que sea la tele la que calcule el resto de modos. Pero bueno, no se puede calibrar mejor, ¿de acuerdo? Aún así, como digo, diferencias pírricas. Quizá un pelo más azul de lo que debería la Sony, pero vamos, una cosa anecdótica, en Dolby Vision por lo menos. Brillo, bueno, como veis ahora, por cierto, la Pana, el negro está perfecto. Recordad que la anterior parte de la comparativa estaba ligerísimamente levantado. Seguramente por una mala configuración de serie vendría esta unidad con el IRE 1 o el IRE 2 ligeramente levantado. Con la calibración se ha solucionado 100%. Y el brillo, la linterna brilla, pero poquito más en la Panasonic, no mucho más, pero un poquito más. Tonalidad de piel prácticamente igual. Aquí la ventana un poquito más brillante en la Pana. Parece que en Dolby Vision sí que hay un poquito más de diferencias que en HDR. Tened en cuenta que aquí ya no está actuando el top mapping de las teles, sino que es directamente la máxima capacidad lumínica que nos permite el panel junto con los metadatos dinámicos de Dolby. Así que parece que aquí sí que saca un poquito de ventaja la Panasonic. Recordad de nuevo que la Panasonic estamos hablando de 935 nits al 10%, mientras que la Sony ronda los 880, 890 al 10%. Es una diferencia de 40, 50, 60 nits. Además, Sony depende de las mediciones que tomes, brilla un poco más, un poco menos. Panasonic le pasa igual este año, curiosamente. Hay que dejarla 10 segundos para que llegue a su máximo de luminosidad. Así que las diferencias son las que estamos viendo aquí, que son súper pequeñas, ¿de acuerdo? Súper pequeñas. No os preocupéis que no vamos a hacer solo demos, tenemos aquí un listado de películas que vamos a poner, que seguramente no nos salte el copyright. Alguna de ellas, si veis un corte raro, será porque no lo he podido poner, pero sí que vamos a ver bastante contenido hoy. Y también vamos a ver contenido en SD, por supuesto, para ver el escalado que nos lo dejamos en la anterior parte. Bueno, estamos, como veis, en la aplicación de Disney Plus, que ya funciona bien en Panasonic.
tenemos Dolby Vision oscuro en ambas teles y vamos a darle al play. Ahí más o menos. Vale, vamos a vernos bien. A ver si se quita el cartel. Ahí está, como todo el tiempo que llevo diciendo, la aproximación de Sony de las coordenadas calibradas de SDR tiene algunos errores. Como veis, si lo dejamos en Dolby Vision oscuro, es ligeramente más oscuro en Sony que en Panasonic, pero vamos, muy poquito. Y bueno, pues profundidad es muy parecida. Aquí hay menos diferencias que con Meridian. La verdad es que eso es prácticamente la misma imagen. Ya os digo que un poco, pero muy poco más oscuro en Sony. El color, como decía la cooperativa de Meridian, es prácticamente igual. Lo único que cuando hay, por ejemplo, tonalidades de piel, que son un poquito más rosaditas en la Panasonic, pero vamos, un porcentaje de menor de 1%, y solo se ve si ponéis tele lado a lado, y probablemente por lo que comento de que Sony lo que hace es extrapolar las coordenadas de SDR calibradas a HDR Dolby Vision, con lo cual no se queda 100% perfecta, cosa que con Panasonic sí, como podéis ver aquí. Ahora veremos detalles especulares que quería ver. Por cierto, el movimiento en Panasonic este año me encanta, me parece que está a la altura de Sony, no la pondría por debajo ni mucho menos. No he visto ningún tirón, ni con apps de streaming, ni con contenido Ultra HD, cero patatero, ni con el interpolador activado, cosa que parece ser que todavía sigue en algunas escenas cuando hay humo o nubes y activamos el interpolador, pero si es así, es tan poco que yo todavía no he conseguido verlo. El año pasado el problema que yo veía no era ese realmente, sino que era que en contenido de streaming, sobre todo Dolby Vision, había un salto, frames que perdía constantemente por una mala implementación del Dolby Vision, cosa que han solucionado este año, con lo cual yo este año ya no veo ningún problema. Que en una escena de 30 películas veamos un saltito, la verdad es que no lo consideraría ni siquiera un problema. Y estamos en una escena un poco más movida de acción para lo que he dicho, mover el movimiento, y es que es igual de bueno en las dos, la verdad. Aquí el fuego y la luz que pasa por los cristales traseros también es prácticamente igual. Veo un poquito más de profundidad en la Panasonic, en la Sony, pero es lo que digo, creo que la gama está ligeramente más oscura en la Sony que en la Pana, y eso hace que parezca más profunda la imagen. También el XR ayuda un poquitín más a esa sensación de 3D. Y os diría que la imagen de Sony estaría entre Dolby Vision brillo y Dolby Vision oscuro. Una mezcla de entre ambas sería la que estamos viendo en Panasonic, que no os lo he puesto, pero como podéis ver está en Dolby Vision oscuro y no tiene nada raro, ¿vale? Bueno, de momento, como toda la comparativa que vimos también la primera parte, extremadamente parecidas también en Dolby Vision. Aquí sí que daría una pequeña ventaja a Panasonic, pero ya os digo que es bastante pequeña, y si no tenéis la tele lado a lado, nadie lo va a notar. Vamos con la siguiente película. En Thor Ragnarok, Dolby Vision oscuro lo hemos dejado en la Sony y en la Pana igual. Como veis, muy parecido el brillo, prácticamente igual, tonalidad nuevamente prácticamente igual. Profundidad un poquitín más en la Sony porque utiliza un seguimiento, como digo, un pelín menos exacto. Es que son prácticamente un calco una de otra. Prácticamente igual. Las tonalidades de piel me gustan un poquito más en la Pana. Insisto, esto es debido a la aproximación de la calibración. Y bueno, vamos a ver ahora los detalles especulares del Dolby Vision en el demonio este que sale ahora. Fijaos al rayo. Difícil de deciros cuál brilla más en directo. Sí que he visto una ligera diferencia de tonalidad ahí en la pantalla de fondo. Aquí prácticamente igual. Aquí son muy parecidas. Insisto, el cielo es como un poquito más saturado en la Panasonic, un poquito, y un pelín más tirando hacia el azul cian en la Sony. Fijaos a la tonalidad de caras, como que la Pana ilumina más las caras. Así que sí, en Dolby Vision me quedaría con Panasonic, ¿vale? No por mucho, pero sí que noto una ligera diferencia. Esta comparativa está bien porque siempre hacemos comparativas típica Demon HDR, típica Demon SDR, escalado y tal, pero Dolby Vision, que hay mucho contenido, nunca lo analizamos, y no sé, me parece que es un aspecto súper importante hoy en día, y no sé, la verdad es que se comportan muy bien las dos, pero sí que tengo que decir que creo que gana Panasonic por un poquito aquí en esta comparativa, ¿vale? Insisto, el movimiento de Panasonic me está encantando este año, nada que ver con el año pasado, a mi juicio, ojo, esto es una opinión personal.
lo hace igual de bien que el de Sony. No he encontrado ningún tirón, nada, se ve perfecto, ¿vale? Y bueno, poco más, nos vamos con la siguiente. Que analizamos el otro día en la comparativa y lo hicimos en HDR10, encontrando casi ninguna diferencia, y ahora estamos con Dolby Vision. Dolby Vision oscuro en ambas teles, como veis, brilla un poquito más la Panasonic. Y también el color me gusta un poquito más, ¿vale? Aquí sí que diferencias pocas, pero fijaos aquí el amarillo como es más anaranjado en la Panasonic y más amarillo oro en la Sony, ¿vale? Fijaos la tonalidad de Quill, como está más saturado, más rosa la cara, aquí sí que hay diferencia bastante importante. Y lo que digo, en las apps internas de Sony, por algún motivo, si lo pongo en Dolby Vision brillo, se parece bastante más, aunque está más brillante de lo que debería, pero se parece un poquito más, fijaos. Y Dolby Vision oscuro está demasiado oscuro. Justo el punto medio del seguimiento entre ambas curvas sería lo que está mostrándonos Panasonic. A mí es la que a mí me gusta. Y es la más correcta, porque está en Dolby Vision oscuro. Así que me parece que con Dolby Vision, aunque esté implementada la versión completa en Sony, no se ve igual, o la calibración que se hace es muy complicada hacer que se vea igual, porque como digo, extrapola datos de la calibración hecha en SDR, no se puede calibrar en el modo Dolby Vision solo, con lo cual tenemos errores a la hora de la implementación como es esta. Para no hacer más larga la explicación, me quedo con esto. Tened en cuenta que en SDR se puede calibrar perfectamente. Al pasar el SDR a HDR hace un cálculo matemático bastante aproximado, por eso las diferencias con la Panasonic son prácticamente inexistentes, pero en Dolby Vision utiliza un offset distinto, completamente diferente, y aquí sí que vemos errores importantes en Dolby Vision a la hora de aplicar la calibración, así que por eso vemos estas diferencias con la Panasonic, que no solo se transmiten en el color, sino también en el brillo, como podéis ver, mucho más brillante en este, bueno, bastante más brillante en este caso, fijaos la escena esta, en la Panasonic con respecto a la Sony. Así que bueno, pues lo que tenéis que tenerlo en cuenta. Quizá una recomendación un poco fuera de la norma sería utilizar este modo, que es el Dolby Vision brillo. Como veis, se parece mucho más, aunque brilla demasiado en la escena media, pero bueno, se parece más a lo que debería ser el Dolby Vision real implementado por Sony. Nos vamos a ir ya con la última, o prácticamente la última película en Dolby Vision para ver detalle en sombra, y ya vamos con el escalado. Bueno, estamos en Cementerio de Animales, vamos a poner esta y luego un cachito de Black Panther, si nos dejan. Y quería ver la escena del cementerio, que es la escena 6, que es ultra oscura, y aquí seguramente veamos bastante más detalle en la Panasonic que en la Sony, por lo que hemos estado viendo la comparativa. Y no se ve más o menos igual, la verdad. Aquí sí que... Por cierto, todo lo que hemos probado hasta ahora era streaming, ¿vale? Streaming puro y duro a través de las aplicaciones de la tele. Creo que una de las diferencias notables entre ambas televisores es esa, que a través de las apps de streaming, por algún motivo, Sony sigue sacando la imagen demasiado oscura, y cuando utilizamos Ultra HDs físicos como estamos haciendo ahora, la imagen gana y se iguala bastante más entre ambas. Aún así, sigue siendo un poco más oscura, como veis, la imagen de Sony con respecto a Panasonic. No tan acusado quizá como en el caso del streaming. Y aquí también me vuelvo a quedar con Panasonic, ¿vale? Tanto por color como por detalle en sombra que estamos viendo, cosa que aquí en Sony incluso vemos que aplasta un poquito en los árboles de atrás del hombre mayor. De hecho, si yo me voy a ajustar, bueno, lo haré cuando termine esta trazo de comparativa para no chafárosla, pero quiero decir que está con el brillo en 50, está todo tal cual, no tiene nada raro puesto, y está con calibración ambas teles, ¿de acuerdo? Vale, y estamos en esta zona que quería poneros del combate. Nuevamente, fijaos la diferencia de luminosidad que hay a favor, en este caso de Panasonic, que están, insisto, las dos teles en modo Dolby Vision oscuro, sin nada raro activado, ¿vale? Dolby Vision oscuro, no tengo nada activado, y el color de piel, la luminosidad de fondo, la profundidad de imagen es bastante superior en Panasonic, así que en Dolby Vision, que se quedan olvidado de las comparativas, sí que hay bastante diferencia. Lo vamos a pasar un poquito para el tema del copyright, que luego con la lucha, cuando hay momentos rápidos, al detector de Google le cuesta bastante de detectar, así que vamos a intentar ver una escena, aunque sea. Y bueno, pues no voy a comentar más porque se salta a la vista, ¿no?, la diferencia. Ya digo que para que se vea parecido en la Sony habría que poner una especie de Dolby Vision brillo, que tampoco cambia demasiado, como veis. Compensa un poquito, pero no mucho. Y también muchas veces creo que el splitter a veces no pilla bien el perfil Dolby Vision completo y aplica un Low Latency Mode, que también puede explicar las diferencias, pero bueno, como también hemos probado en streaming, que habéis visto que en streaming también hay diferencia, descarto que sea eso. Así que simplemente que la implementación de Panasonic en Dolby Vision es bastante superior. Y creo que con LG, que no lo llegué a probar, también pasaría lo mismo, ¿vale? Con LG
la diferencia también sería a favor de esta. Eso es uno de los problemas que tiene Sony con el no permitir perfiles de calibración independientes, sino que permite solamente uno y de ahí ella extrapola al resto, con lo cual nunca va a ser perfecto ni mucho menos. Bastante mejor Panasonic en esta comparativa. Y vamos a acabar ya con el último, que es Drácula, para ver el escalado de ambas teles y el tema de los macrobloques y ruido. Estamos en la última comparativa. Lo que os quería enseñar era que está puesto en modo fuente directa y están escalando ambas teles. Estoy a una distancia aproximadamente de 3 metros y pico con respecto a la Sony y unos 3 metros casi de la Pana. Fijaos, por cierto, como aquí es idéntico, el color es 100% igual, es indistinguible una de otra, detalle en sombra, todo exactamente igual, porque, como he dicho, ambas teles están calibradas profesionalmente con sonda aquí, y en Sony sí que, como yo calibro el SDR, pues se queda 100% perfecto, luego se extrapola al HDR y al Dolby Vision y ahí es cuando aparecen los errores, pero como veis en SDR es exactamente igual. He puesto la exposición a tope, por eso veis las nubes quemadas en la imagen. Y quería ver qué tal la nitidez y el escalado. Me acerco un poquito más. Aquí las piedras, por ejemplo, detrás sí que se ve un poquito más, pero muy poquito más de detalle en la Sony. ¿Vale? Y también en los ojos del chico se veía más definidos en la Sony. Sí que se ven pequeñas diferencias. También las motitas de la piedra son un poquito más nítidas en la Sony. Pero vamos, muy poca diferencia, ¿vale? Ya digo que Panasonic este año para mí en escalado y movimiento ha mejorado bastante, que también es una cosa que hay que hacer con las marcas, exigirles siempre que vayan mejorando. Si desde el principio decimos que son perfectas, nunca van a implementar mejoras. Si veis alguna diferencia en color en la cámara que estoy viendo, puede ser por la propia cámara. Yo aquí la estoy viendo y son prácticamente 90, bueno, iguales, son iguales. Primer plano del protagonista, muy similar. Movimientos que me sorprende la Pana, que es que me gusta igual que Sony o incluso un poco más, o sea, es que lo hace perfecto, ¿eh? Y bueno, pues son, perdón que había un corte, son prácticamente iguales. Y ya os digo que Panasonic este año en escalado ha mejorado mucho. Es un poquito más orgánico que Sony, un pelín menos procesado. Y en movimiento la pongo perfectamente a la par, las veo iguales en movimiento, ¿eh? En la de Juego de Tronos no, pero aquí curiosamente veo un poquito más de ruido en la Sony. No por mucho, pero un poquito más. Quizás exceso de detalle. Sí, aquí se nota claramente. Aquí no se va a ver, pero justo debajo del logo de pausa, en la Pana se ve limpia, y en la Sony se ve más artefactos de compresión, ¿eh? Sí. Mira que con el de Juego de Tronos noté lo contrario, pero aquí no. Aquí sí se ve un poquitín más de ruido en Sony. También se ve un poquito más de detalle en Sony también, tengo que decir. En cuanto a... Vale, lo he parado. En la pared se veía un poco más en la Panasonic ahora. O sea que parece ser que, dependiendo de la escena y el tipo de ruido, aquí se vuelve a ver un poco más en la Sony. Dependiendo del tipo de ruido que aparezca en la imagen, un procesador lo hace mejor que el otro y viceversa, ¿vale? Detalle en sombra idénticas, color idénticos, ruido ya he dicho que depende de la escena, nitidez un poquito mejor en Sony. Sí, aquí he visto más ruido en la Pana, curiosamente. O sea, va dependiendo de la escena. Así que globalmente seguramente aquí me quede con Sony, ¿vale? Porque tiene un poquito más de nitidez y los ruido y macrobloques y tal son más o menos similares dependiendo de la escena. Detalle en sombra, la cámara no creo que lo capte, pero se ven iguales. Color se ven iguales. Aquí justamente se ve más ruido en la Pana. Y movimiento también son iguales. Chicos, llegamos a las conclusiones. ¿Qué os puedo decir de estas dos pedazos de teles? Os diría que son muy igualadas, están muy igualadas en todo. Quizá os diría que Panasonic tiene una ventaja en cuanto a la calibración, se puede hacer de forma más precisa y viene mejor de fábrica. Y también me ha parecido mejor en Dolby Vision en general que la Sony. En cuanto a escalado y procesado de movimiento, Sony, en mi opinión, está un pelín por encima en escalado, pero se puede medio compensar en la Panasonic. Y en movimiento son exactamente iguales. Luego tendríamos el tema del HDR. Le daré un empate también, son tan parecidas que es muy difícil. Hay escenas, como viste en la anterior parte, que la Sony muestra mejor el detalle de las altas luces y brilla más. Y otras veces, la mayoría de veces, la Panasonic retiene más detalle en las altas luces a costa de bajar un pelín el brillo. Así que depende de vuestros gustos, os gustará más el top mapping que hace Sony que el que hace Panasonic, pero en general muy parecidas. ABL no puedo ponerlo porque sí va a hacer muy larga la comparativa, pero la Sony tiene menos ABL, está dando unos 40-35 nits más a pantalla completa que la Panasonic, ambas calibradas. Y luego también es superior Sony en el procesado del banding, que estoy viendo por ejemplo ahora aquí en el cielo,
cosa que en Sony se ve bastante menos. Así que ahí tenéis otro aspecto donde Sony gana. En tema de gaming no he podido probarla a profundidad, sabéis que no soy muy jugador, pero Panasonic tiene implementado el VRR, FreeSync y está por el camino de implementar el G-Sync de forma oficial, pero de momento limitado a mitad de resolución vertical, cosa que ya han anunciado que van a solucionar el próximo firmware, así que será 100% completa, o eso parece. Y Sony todavía continuamos esperando la actualización de VRR y demás tipos de 4K 120 sin banding, etcétera, que ya veremos cómo lo llevan a cabo. En general, creo que no me dejo nada, me dejo una cosa más, que es que Panasonic tiene un sistema menos agresivo de ASBL, no confundir con ABL. ASBL significa que cuando detecta un logo aquí estático, comienza a bajar gradualmente el brillo de toda la pantalla, pero en Panasonic yo no lo he notado, o sea, es que no actúa para nada y solo parchea el logo, ¿vale? En Sony también parchea el logo, pero además de ello empieza a bajar bastante la luminosidad del panel cuando usamos el Peak Luminance o luminosidad en alto o en HDR, con lo cual si vais a jugar mucho es un pequeño problema que se preguntó a Sony la último shootout, y yo también pregunté a Sony España y me comentaron que están trabajando en ello, así que es probable que el próximo firmware metan alguna opción para desactivarlo o algo harán. Vale, para acabar me dejaba los mandos a distancia, me han parecido muy chulos los dos. Aquí sí que tengo que darle una pequeña ventaja a Sony, es más ergonómico, más bonito también y también es retroiluminado. El de Panda me ha gustado que haya mejorado bastante, es, si os fijáis, parecido, un poquito más grande y funciona súper bien. La verdad es que no tengo ninguna pega, pero si fuera retroiluminado sería perfecto. Y hablando de accesorios, también tenemos por último que analizar el sonido. Yo aquí Panasonic tiene un poco más de efecto 3D, dado que tiene altavoces laterales, trasero y frontal, como veremos en la review. Y la Sony tiene una menor distorsión, un poco más de potencia y también me parece que tiene más graves, además de que es más focalizado el sonido. Así que depende de vuestros gustos, tendréis una opción u otra. Y para acabar el sistema operativo, aquí sí que Sony es superior, tiene todas las aplicaciones disponibles, pero ojo con My Home Screen, que es ultra responsivo. Le damos a cualquier botón, funciona al momento, no se cuelga, se puede cambiar entre apps, o sea, va muy bien. Lo único que le falta a ese sistema es que se abra más a la comunidad para que puedan desarrollar más aplicaciones y sea un poquito más abierto, pero ninguna pega realmente. Así que, como habéis visto, una comparativa muy igualada en todos los aspectos. Ya dependerá de si os gusta más un estilo de imagen u otro, si priorizáis un poquito mejor Dolby Vision o un poquito mejor de escalado, si priorizáis un sistema con más apps o un poquito más rápido. En fin, un poco de digamos, de preferencia, más que de superioridad una sobre otra. Así que bueno, pues la elección es vuestra. Y dos pedazos de televisores. Muchísimas gracias a Panasonic España por la cesión del producto y muchas gracias a Sony, que aunque no la haya cedido, la compramos. Así que bueno, que sabéis que Sony también trabaja con nosotros, nos manda todos los modelos. De la ocasión, si os gusta, por favor, chicos, dale click a suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Que por cierto, vamos a empezar a hacer vídeos ya, nuevamente 2-3 semanales, y volveremos a partir de ahora, finales de septiembre, a hacer vídeos promocionales del Black Friday. Haremos lista de mejores teles, donde comprarlos, con descuentos, pequeñas comparativas rápidas, guías de compra, de qué distancia es mejor para una tele. Todas estas cositas las iremos viendo a lo largo de septiembre, octubre y noviembre. Así que por hoy, lo dicho, dadle a la campanita para no perderoslo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos y muchas gracias.